Muy buenos días, familia, una vez más estamos aquí desde el taller Miller, como siempre hablando de temas de su sugerencia y de su interés. En el día de hoy vamos a hacer un video un poco diferente. Hemos pedido la colaboración de otro técnico, en este caso se llama Luis, tiene un taller en Cabaiguán, se dedica a reparar baterías, motos eléctricas, toda esa serie de cosas también. Y entonces se los presento desde ahora y van a estar viendo la explicación que va a dar Luis por aquí, por este video. Y como le estaba diciendo, el día de hoy vamos a hablar de los BMS. Los BMS, que es uno de los componentes más importantes dentro de la batería y básicamente es el que controla, rige todo el funcionamiento de la batería y puede influir en caso de que tenga algún problema e incluso puede influir en la autonomía de la moto. Y por eso es que vamos a hablar de él, porque es uno de los componentes más importantes. Entonces, aquí estamos viendo como punto número uno, una de las cosas más básicas, porque ya la explicación más teórica se la va a hacer Luis. Tenemos dos cosas importantes dentro de los BMS de las baterías. Por supuesto puede ser que haya otro tipo, otros modelos más sofisticados, pero bueno, dentro de los más comunes tenemos dos tipos de BMS. Está el BMS supervisor, que es el BMS que básicamente lo que hace es supervisar el funcionamiento de la batería, es decir, está censando todo el tiempo los voltajes, los voltajes estén dentro de los parámetros, que la temperatura esté dentro de los parámetros, que el nivel de descarga esté dentro de los parámetros y toda esa serie de cosas. Este es el número uno. Y como número dos tenemos el BMS balanceador. Dentro de los BMS balanceadores hay dos modelos. Está el BMS con balanceo pasivo y el BMS con balanceo activo. Ya este tipo de BMS con balanceador como tal hace dos funciones. Hace la función del supervisor y aparte de eso también balancea la batería. Es decir, trata de mantener un balance perfecto entre los voltajes de los distintos bancos. Y por supuesto eso mejora el rendimiento de la batería y esto se ve reflejado directamente en la autonomía que le puede recorrer el vehículo. Básicamente aquí les tengo las funciones que realiza el BMS. Ya como les había dicho, hay dos tipos de BMS que son los más comunes, que es el supervisor y el balanceador. Dentro del balanceador hay dos modalidades, la del balanceo activo y pasivo, pero bueno, casi todos realizan las mismas funciones. Ahora, ¿qué es lo que puede variar aquí? Los parámetros o los voltajes con que funcionan en dependencia de la química de la batería. Sabemos que hay distintos tipos de baterías, la de litio, la de iones de litio, la de ferrofosfato y otros modelos más. Entonces, en dependencia de la química con que funciona esa batería, son los parámetros con que funciona el BMS, pero en realidad las funciones son las mismas. Voy a ponerle un ejemplo de algunas de las funciones que realiza el BMS. Como punto número uno, censar voltaje máximo. En el caso de de las iones de litio, él se cerciora que ninguno de los bancos o que ninguna de las pilas sobrepase los 4,2 volts aproximadamente para no generar una sobrecarga y por supuesto que puede decantar en un accidente. En el caso de la de ferrofosfato viene siendo aproximadamente 3,6, 3,7, en algunos casos hasta 3,8. Otra función más, censar el voltaje mínimo. En este caso la primera es censar el voltaje máximo, la segunda es censar el voltaje mínimo, que viene estando en el caso de las iones de litio aproximadamente entre 2,8, 3,2, más o menos en dependencia del fabricante y el tipo de batería. En el caso de la de ferrofosfato ya puede ser 2,5, 2,3, por ahí más o menos. Como punto número 3 tenemos una protección de temperatura. Es un sensor de temperatura integrado que está sensando
todo el tiempo la temperatura que hay en las pilas, y cuando él detecta un problema de un sobrecalentamiento a una temperatura máxima, como un tope máximo, que si llega a esa temperatura el BMS corta la salida de corriente para autoproteger y para evitar una catástrofe o un accidente. En el caso de las baterías de iones de litio, viene estando sobre los 70 y pico, 80 grados Celsius. Ya las de ferro fosfato ya sea algo un poco más variable, porque ya pueden aguantar hasta 400 grados. Como punto número 4 tenemos la prestación de detectar cortocircuitos o sobreconsumo, tanto interna como externamente. ¿Qué es lo que le estamos queriendo decir con esto? Si usted tiene su batería, vamos a suponer que hipotéticamente se dañó su caja reguladora, está en corte, automáticamente el BMS va a bloquear la salida y entrada de corriente de la batería, porque está detectando externamente un cortocircuito. Igual internamente, si detecta un problema, un corte, un cable que se zafa, de los que lleva del BMS a los bancos, si se zafa un cable y él deja de censar, también corta la salida de corriente. Si internamente se pone en corte algún banco con otro, también corta la salida de corriente. Es decir, que él tiene la posibilidad de detectar este tipo de anomalías tanto interna como externamente y autoprotegerse en este caso. Y como función número 5 tenemos la del balanceo, que como ya estuve explicando, en dependencia del tipo de BMS que sea, si es supervisor o balanceador, en caso de ser balanceador tiene la posibilidad de balancear a distintos y determinados voltajes, a distintos y determinados amperajes, en dependencia del tipo de BMS que sea. También está la posibilidad de que hay muchas marcas que te ponen en paralelo un BMS supervisor y un balanceador. Es decir, no un BMS supervisor y un BMS balanceador, no. Un BMS supervisor y un balanceador en paralelo. Es decir, que ahí ya le estás dando la posibilidad a ese BMS que no tiene esa prestación de balancear, ya lo estás uniendo, haciendo un equipo con un balanceador, y ya la batería se mantiene balanceada. Casi siempre esto se recomienda hacer con BMS que tengan la prestación de emisión de Bluetooth, es decir, que tú puedas ver exactamente qué es lo que está pasando dentro de tu batería, y ya te vas haciendo una idea de si hay algún problema, si la batería está bien, si la batería está mal, cuáles son los picos de consumo, y vaya, te da más posibilidades. Eso es para las personas que sean más entusiastas, que les guste saber un poco más, que tengan la posibilidad también de comprarse este tipo de equipo, y entonces ya te va a dar más posibilidades, más conocimiento interno sin necesidad de abrir la batería. Ahora por el lado de acá les tengo un ejemplo bastante básico de cómo funciona un BMS, bastante básico. Vamos a pensar que este es el BMS, estos son la batería con sus bancos. La batería tiene una salida positiva y una salida negativa. La salida negativa pasa primeramente por el BMS. Y por supuesto, él tiene una conexión con cada banco de la batería. Vamos a pensar hipotéticamente que sea una batería 10S, 13S o 20S, que es lo más común aquí en Cuba. A ver, básicamente ellos tienen unos circuitos integrados que vienen con todo, es decir, programados con toda esta información de lo que le estaba diciendo: voltaje máximo, voltaje mínimo, temperatura a la que puede funcionar, los amperes de descarga que están dentro de los parámetros del BMS. Ya estos circuitos integrados vienen con toda esa información previamente programada, y cada uno tiene la capacidad de manejar 5 bancos de la batería. Es decir, que en el caso de que sea una batería, vamos a suponer hipotéticamente de 10S, llevaría 2 circuitos integrados estos para manejar esos 10 bancos. Toda esa información pasa por ese sistema de procesamiento, y entonces si todo está bien, como el negativo pasa por mediación de él da el ok, y ya la corriente sale y podemos usar nuestro vehículo a las mil maravillas. Si hay algún problema, entonces él, mediante este mecanismo, corta el negativo y deja de salir corriente de la batería. Aquí le expliqué lo más básico posible. De todas formas, ahora Luis va a darle una explicación un poco más detallada para que ustedes puedan entender también lo más prácticamente posible cómo es que funciona y cuál es la importancia
que tienen este tipo de dispositivos en nuestros vehículos eléctricos. Bien, buenos días a todos. Soy Luis Manuel del taller de motorinas Luis Electronic desde Caballo One, provincia de Santo Espíritu. Agradecerle a Joel del taller Miller de motos eléctricas y dueño de un canal de YouTube muy visto por los clientes cubanos. Básicamente le vamos a explicar cómo funciona un BMS, ya que esto lo ha pedido mucho los clientes a través de algunas encuestas y muchas gracias a él por darme esta oportunidad de estar aquí junto a él. Soy Luis Manuel, soy ingeniero en telecomunicaciones y electrónica y graduado de Marta Abreu Las Villas, de la Universidad Marta Abreu Las Villas. Voy a mostrarles un BMS, o qué es lo que es un BMS. Para muchos el BMS no es más que Battery Management System, que no es más que el sistema de gestión de batería, el cual es para muchos, de forma bien abreviada, es la plaquita inteligente o la motherboard, como algunos lo llaman, o el chip interno que pueda tener la batería para proteger esas celditas de litio de altas descargas, de proteger las celditas de litio por bajo voltaje, por alto voltaje, etc. Podemos ver que este BMS es un BMS nuevo, en este caso un BMS 0 kilómetros del modelo Toma 2023, del más reciente. En este caso podemos ver aquí sus especificaciones que viene para corriente máxima de descarga de 60 amperes. Primeramente, tener en cuenta que cuando vemos este tipo de BMS, muchos nos preguntamos que si es 60 amperes, quiere decir, si yo le pongo una batería de 60 amperes hora, pues entonces no me va a servir. Pues no, estamos erróneos. En ese caso, se dice que este valor que hay aquí de 60 amperes, pues corresponde al pico máximo de descarga. Es decir, es una protección que se activa cuando, por ejemplo, esto pasa mucho en el caso de las personas que tienen motos que corren mucho, que tienen una motora M100, una motora M50, y al poner este BMS, pues pasa eso, de que quieren salir rápido y el pico de consumo de salida o cada vez que la persona proceda a hacer un acelerón, pues se sobrepasa de los 60 amperes y entonces el BMS dispara la batería. ¿Para qué? Para protegerla de sobreconsumo. Es lo que pasa. Vamos a ver varios BMS por la clasificación. Pueden haber BMS pasivos y BMS activos. Y también pueden haber BMS, en este caso, normales como estos, que son pasivos, BMS pasivos, y con balanceo pasivo, disculpen, es decir, tipos de BMS pueden haber de balanceo pasivo y de balanceo activo. En este caso, este no es ni de balanceo pasivo ni activo, porque solamente tiene la parte supervisora, es decir, solamente está compuesto, como ustedes pueden ver, vamos a abrirlo un momento aquí, está compuesto por 4 circuitos integrados, 20 bancos en serie, que hacen la combinación de 72 volts, para baterías de 72 volts, por tanto estamos en presencia de un BMS 20S, es decir, de 20 celdas en serie, de 72 volts en este caso, y donde en su infraestructura está compuesto internamente por 4 chips o 4 circuitos integrados, donde usted puede ver aquí, y cada uno va a censar 5 celdas. En este caso podemos ver también que en la parte interna, la parte interior de la cara, esta es la parte exterior, en la parte interior podemos ver que está compuesto también por los MOSFET de carga y de descarga. En este caso está compuesto por 10 por un lado y 10 por el otro. Especificar aquí algo muy importante. Aquí tenemos también esta pequeña parte aquí, que no es más que la tapa pre-driver, que va a ser solamente activada por las protecciones que detecten alguno de estos 4 circuitos integrados. Por ejemplo, en caso que estemos cargando la motorina y
alguna de las celditas, la primera que llegue al voltaje máximo, pues automáticamente se dispara. En este caso sería cuando solamente un banquito esté por encima de 4.25 volts, algunos activan hasta 4.3 volts, es decir, la protección por sobrevoltaje. Pues entonces cuando esté por encima de 4.30, pues una de estas circuitos integrados pues actúan en consecuencia y activarían esta parte de los predrivers. Entonces esto tiene una lógica aquí de conmutación que excitaría también la parte de los MOSFET y haría entonces que se desconectara el BMS para evitar que la pilita se siga cargando. Lo mismo pasa cuando estamos descargando la batería y alguna de estas celdas detecta que uno de los banquitos está por debajo del voltaje mínimo. Para muchos BMS disparan por el mínimo de 3 volts, otros disparan 2.8 volts, el mínimo de cada banco. Es decir, cuando uno de esos, que esto pasa muy frecuente, y es que cuando llegamos al límite mínimo, es decir, ese límite mínimo permisible que está ya programado en uno de estos circuitos integrados, pues dispara también el BMS y sería en este caso por bajo voltaje. Otra de las protecciones también sería por cortocircuito. En caso que haya un cortocircuito, pues también se activaría la protección por cortocircuito y pues la parte predriver también sería activada y actuaría entonces como un circuito abierto. En ese caso pues se abriría y no daría pues más corriente a la salida, no abriría lo que nosotros llamamos como que no abre el BMS. Exactamente. Aquí también tenemos aquí en esta parte que ahorita estábamos hablando de sobreconsumo, a través de estas resistencitas Chun aquí en paralelo, pues ahí siempre se cae una pequeña caída de voltaje que se compara, y en caso que estemos por encima de la corriente máxima de pico consumo, que es la que en este caso el BMS viene programado prescrito para 60 amperes, cuando estemos por encima de ese pico, pues entonces él también dispara por sobreconsumo. Y ahí están activadas la mayoría de las protecciones de este BMS. Creo que a través de este video creo que les ha podido ser posible cómo comprender realmente de una manera básica cómo funciona internamente un BMS. Otra cosa que tiende a pasar mucho también, que casi se me olvidaba, es a veces por desconexión. Es decir, normalmente pasa cuando una de estos pequeños cables que van a cada banquito es la referencia que toma, que van a cada una de las 4 circuitos integrados que estaban en esta parte. A través de estos cablecitos a veces pasa que debido a una batería oxidada o desoldada, pues se desoldan y también protege por desconexión el BMS. ¿Por qué? Porque deja de ver uno de los banquitos desconectados y pues se activa y se abre el BMS también y no da corriente a la salida, es decir, no vemos nada. Entonces notaremos que nuestra motorina pues está totalmente apagada y no hay forma de reactivarla. Cada vez que pase cualquier cosa de esas, por favor, siempre vaya con un técnico o con una persona capacitada para esto. Muchas gracias a todos, en especial muy especial al Taller Miller por permitirme darles esta pequeña explicación y dar mi granito de arena para su canal. Y cualquier cosa, estamos aquí siempre en contacto, siempre pensando en darle un mejor servicio a los clientes. Y pues nada, muy bonito todo esto, esta colaboración con el Taller Miller de motos eléctricas de la ciudad de La Habana. Y para él un saludo muy especial, y a todos los clientes también. Chao, hasta la próxima. Pues bueno, familia, espero que les haya gustado mucho el video, que haya sido de su interés. Siempre les recuerdo, si les gusta el trabajo que estamos haciendo a forma de apoyo, denle like, comenten, compartan, hablen con todos sus conocidos amigos que puedan tener vehículos eléctricos para que se vayan sumando al canal. Recuerden que todos los domingos a las 11 de la mañana y los jueves a las 6 de la tarde estamos haciendo un video en vivo para responder cualquier tipo de duda que pueda tener con respecto a su vehículo eléctrico, y ahí hablo de todas, cualquier tipo de duda, desde el cargador, la dirección, los frenos,
Cualquier tipo de duda, no tenemos tiempo prácticamente, siempre los recuerdo, de responder mensajes por WhatsApp y por Messenger, por la cantidad de contenido de trabajo que tenemos y no nos da tiempo a estar al pendiente del teléfono, pero bueno, creamos estos dos espacios los domingos y los jueves para que ustedes puedan comunicarse directamente conmigo y preguntarme todo lo que quieran. Déjenme sus sugerencias de próximos videos, de cosas que les puedan interesar. Los quiero mucho, familia, y nos vemos.